peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Hola, ¿qué tal? Estamos en esta serie sobre las convicciones y nuestra iglesia tiene varias convicciones, pero las principales las podríamos englobar en unas tres. La primera, no negociable, es que la salvación es únicamente por gracias, no es por obras, y es una salvación que debe de incluir, por fuerza, tiene que incluir el elemento, la seguridad de que no la podemos perder. Es inherente al Evangelio, a la salvación, no se puede perder por cuanto la obra de Jesucristo en la cruz fue completa, fue perfecta, no le podemos agregar ni quitarle nada a lo que Él hizo en la cruz, ni quitarle, ni ponerle, ni agregarle, es perfecta. Hay varios versos que nos lo recuerdan, Juan 3:16, Efesios 2:8-9, Primera de Juan 5:13, etc. Segunda convicción muy importante entre nosotros es el ser y hacer discípulos. Esto en cumplimiento al mandato de la Gran Comisión de Mateo 28, del 18 al 20. Una vez que somos salvos,
cada creyente, todos, ¿verdad? Cada uno tenemos una misión ineludible. No la podemos cambiar, no la podemos quitar, no es opcional, no la podemos posponer, ¿verdad? Y se trata de hacer discípulos mientras vivimos, mientras Él regresa. Nuestra tarea, una vez desde el primer instante, desde el primer día que confiamos en Jesucristo y que somos salvos, de ahí en adelante nuestra misión es hacer discípulos. Y eso implica, obviamente, el crecer en ser discípulos implica que cada uno de nosotros esté creciendo en santidad, en obediencia y entre otras cosas, y que a la vez estemos enseñando eso a estos nuevos discípulos, que les enseñemos a obedecer al Señor. Y el contexto diseñado por Dios para crecer y ayudar a otros en estas convicciones es la iglesia. Y esa es nuestra tercera convicción. La iglesia es el ambiente ideal, es el contexto para aprender, para afirmarnos, para conocerlas, etcétera, etcétera. Nadie crecerá ni será tan útil a Dios siendo cristianos a nuestra manera, o allá por aparte, ¿verdad? O con una conexión apenas superficial con el resto de hermanos, con algunos hermanos. Así no funciona la cosa. Dios no funciona así. Así que si eres de esa línea, hay que corregir eso, ¿verdad? Es una convicción de ver cómo es que Dios diseñó la iglesia y debemos vivir intensamente en ese contexto. Así que estos son nuestros 3 pilares, la base para el resto de nuestras convicciones. Todas estas que hemos estado viendo estas semanas anteriores. Entre más convicciones tengamos, será mucho mejor para nuestra vida, pero por sobre todo para la gloria de Dios. Entre más convicciones tengo yo, más gloria le puedo dar a Dios. Ahora, si se fijaron en toda esta serie, hemos estado tocando algunas convicciones que tienen que ver con la familia. ¿Se han fijado? Esto lo hacemos por 2 razones. Uno, que Dios creó la familia como un pilar en la vida de cada uno de nosotros. Es algo, fue la primera institución creada por Dios, la familia, el matrimonio, la familia. Entonces es muy importante, ¿verdad? Y número 2, la otra razón por la cual hemos visto algunas convicciones relacionadas con la familia es que es en el contexto de la familia donde las convicciones se refuerzan o se debilitan. Una de dos. Nuestra familia no puede ser neutral. O refuerza nuestras convicciones bíblicas o las puede ir debilitando. Entonces, por eso es importante ponerle atención, ponerle ojo a las convicciones que tienen que ver con la familia. Y por eso mismo, hoy vamos a tocar otro tema que ya lo habíamos apenas mencionado en un tema anterior. En esa ocasión estuvimos hablando del matrimonio y apenas mencionamos un poquito el tema del noviazgo. Hoy queremos ampliar ese tema. ¿Por qué? Porque el noviazgo puede afirmar o puede debilitar convicciones. Eso es importante. Hoy vamos a hablar entonces del noviazgo y lo vamos a llamar el noviazgo vertical. Todo soltero que desee casarse un día, ya sea pronto o algún día, ¿verdad? Algunos quieren ya, otros no pueden ya, sino que están muy jóvenes o por diferentes razones más adelante, ¿verdad? Todavía falta un tiempo, pero lo importante es que debe de tener en mente este concepto, el noviazgo vertical. Igualmente, todos los padres deben tenerlo en mente para sus hijos, para orar por eso, para inculcarlo a sus hijos. El noviazgo vertical sencillamente es aquel noviazgo que está orientado hacia arriba, ¿verdad? Es decir, cuyo punto de referencia es el Señor, su voluntad. Entonces, para tener una idea, pensemos en una brújula. Aquí tenemos una foto de una brújula. La clave de la brújula es que para saberla usar, es que su aguja siempre marca, siempre mira, siempre se orienta hacia el norte. Entonces, esa es la manera que sirve para ubicarnos donde queda el resto de los puntos cardinales, ¿verdad? Es especialmente útil en los terrenos, lugares desconocidos, ¿verdad? Con una brújula era suficiente para que marineros
y exploradores a lo largo de la historia se ubicaran, se pudieran dirigir y no perderse, ¿verdad? En las embarcaciones antiguas que andaban en el mar y no había otra manera de orientarse, andaban su brújula y con esa se ubicaban, porque la brújula siempre marca hacia el norte. Entonces, si ellos querían ir al sur, tenían que ir en contrario a lo que decía la aguja. Si querían ir al este o al oeste, ahí se iban orientando con la brújula. Cuando un soltero se va a casar, por cierto, es ahora mismo en los celulares, creo que todos, usted lo puede buscar ahí, todos tenemos una brújula o acceso a bajar una brújula. Son bien interesantes. Cuando un soltero se va a casar, la verdad es que está entrando a un terreno desconocido. Él no lo conoce. Puede tener una idea por lo que ha visto, etcétera, pero él no conoce ese terreno. Entonces, aún cuando un divorciado o un padre o una madre soltera se quieren casar, aún para ellos, ese es un terreno desconocido, porque sencillamente nunca han estado casados con esa persona y no conocieron todo lo que era el matrimonio, todo lo que Dios dice. Bueno, es tan desconocido este terreno del matrimonio que incluso algunos casados, ya casados, siguen adentro del matrimonio sin encontrar el norte. Siguen porque entraron sin brújula y ahí están casados y ahí van por donde creen que es la cosa, pero van sin brújula, sin encontrar el norte. Ellos todavía no saben por dónde es la cosa. Por eso es que obviamente tantos problemas matrimoniales por todos lados. Por eso necesitamos la brújula. O sea, los principios y la voluntad de Dios. La guía de Dios, esa es la brújula. La guía de Dios siempre nos va a marcar cuál es el rumbo. Cuando un matrimonio cristiano entra en problemas, fácilmente lo primero que se ve afectado es el evangelio, ¿verdad? Ellos ya no quieren dar el evangelio, están con problemas, no van a ponerse a evangelizar, o simplemente su problema matrimonial hace que otras personas no les pongan atención, ¿verdad? Por los pleitos que ven en ellos. Puede afectar de esa manera el evangelio. También un matrimonio cristiano con problemas ve afectada su misión de hacer discípulos. Por lo mismo, porque están su mente enredada en su pleito y entonces ya se descuidan de estar haciendo discípulos, o pues nadie les va a poner mucha atención. Por eso es que este miércoles, porque queremos cuidar eso y porque son cosas que pueden afectar esas convicciones principales, el evangelio, el hacer discípulos. Entonces por eso queremos seguir bombardeando para cuidar, y por eso hoy vamos a hablar del noviazgo vertical y el próximo miércoles, se los adelanto, vamos a hablar del matrimonio vertical. Así que va a estar bien bueno. Ambos temas son para solteros, ambos temas son para casados, para padres, o sea, para todos. Son para todos los dos temas. Por cierto, esto es algo en lo que tenemos que influenciar al estar haciendo discípulos a otros. Pregunta. Pero antes, un delicioso café. ¿Quién quiere casarse y que le vaya mal? Levante la mano. ¿Quién quiere casarse y que le vaya mal? Porque si quieres eso, entonces no uses la brújula de Dios. Otra pregunta. ¿Quién quiere tener un matrimonio marca infierno? ¿Quién quiere? Levante la mano. ¿Quién quiere tener un matrimonio marca infierno? Porque si quieres un matrimonio marca infierno, no uses la brújula. No la uses. Simplemente tienes que hacer eso. Ahora, pero si quieres llegar a casarte en un matrimonio hecho a mano en el cielo, entonces sigue la brújula. Sigue la brújula, sigue la guía de Dios. Les animo para complementar y ampliar un poco esto, les animo a ver de nuevo ese video del 3 de marzo, que son las convicciones sobre el matrimonio. Ahí mencionamos lo que hablamos del noviazgo vertical, aunque no usamos todavía ese nombre, es ese noviazgo que está bien ante Dios, ¿verdad? Equivale a lo que en la Biblia
leemos como están desposados, ¿verdad? Cuando dice que estaban desposados, era que estaban casi casados. Ya solo le faltaba la ceremonia de la boda. Ese era el equivalente al noviazgo en la Biblia. Era tan formal el estar desposados que solo se podía romper. Era casi un compromiso que solo se podía romper con un trámite de divorcio. Imagínense qué seriedad le daban en la Biblia. O sea, nadie se podía meter solo por jugar a ser desposado. ¿Querés desposarte conmigo? Vaya pues, y ya no. Ahora a los 2-3 meses ya no. Voy a buscar con quién otra desposarme. Eso no existía, no existe. No es la manera de Dios. Entonces, hemos visto hoy en día en nuestra iglesia que hay hermanos, ¿verdad? Hermanos que se han comprometido a casarse. Excelente. Él la pidió, ella dijo que sí. Y ya están comprometidos a casarse. Podemos decir entonces que ellos están desposados. Están desposados, ¿verdad? Ellos no están probando a ver qué pasa, a ver si sí, a ver si no. Qué triste que sea tan común que algunas parejas, obviamente lo común es afuera del cristianismo, ¿verdad? De la iglesia, que algunas parejas de novios, cuando se les pregunta, son novios, ¿cuánto tienen de novio? Ya tenemos varios años a veces, ¿verdad? Entonces, qué bien. ¿Y cuándo se van a casar? Uno les pregunta, los ve adultos, los ve más o menos ya, ¿verdad? Estables y toda la cosa en su vida. Entonces, cuando uno les dice, ¿cuándo se van a casar? Lo quedan viendo a uno con una cara así como, está bromeando, ¿verdad? Y hasta le hacen sentir como, fíjate que esas bromas no me gustan, qué broma más fea, de mal gusto, esa broma suya. Casi le transmiten eso a uno. Qué lástima, qué triste que así está sucediendo hoy en día, ¿verdad? ¿Quieren casar? ¿Ya van a casar? Ay, no, estoy chiquito. Oílo vos. Y le dicen a la novia, oílo que... Uy, no. ¿Verdad? Entonces, entremos en materia. Un noviazgo vertical sigue la guía de Dios para formarse y para llegar hasta el matrimonio. Sigue la guía de Dios. Pero hay noviazgos que no son verticales, son medio torcidos, ¿verdad? Nos preocupan porque son relaciones que fácilmente se distraen de lo más importante. Fácilmente en esos noviazgos se descuida al Señor. Se descuida el evangelismo, se descuida el hacer discípulos. Pero fácilmente por estar ahí en salamería y en esto y en lo otro, ¿verdad? Lo contrario a un noviazgo vertical son los noviazgos horizontales. Que se miran para acá, miran para allá. Jamás se les ocurre ver para arriba. Solo para acá, para allá. Y también les gusta ver para adentro, ¿verdad? Para ver sus emociones, para ver sus razonamientos. O sea, es que yo siento que esta es la persona, esta es la mujer, este es el hombre. Es que yo veo, yo analizo, yo veo tantas cosas buenas y yo, ¿verdad? Entonces, su mirada es horizontal y hacia adentro, nunca es hacia arriba, nunca es vertical. Esos son los noviazgos horizontales. No quieren que sea Dios quien les traiga a esa persona especial. Si acaso consideran a Dios, lo que se les ocurre es conseguirla por su parte esa persona y después, si acaso, presentársela a Dios, pero la escogen ellos. Y que Dios a la fuerza bendiga esta nueva relación en la cual ni le preguntaron a él si estaba de acuerdo, ni le preguntan si Dios está de acuerdo con eso. Entonces, por ejemplo, ejemplo de esto serían, por ejemplo, los noviazgos por un rato. ¿Cuáles son esos? Son diferentes razones por las cuales entran al noviazgo, pero no tienen ninguna intención de casarse, ni por cerca, ¿verdad? Ya sea porque son cipotes de escuela, de colegio, o están estudiando todavía en la universidad, o por cualquier razón, pero ni por cerca tienen en su mente el casarse, ni siquiera algún día casarse. El equivalente más fácil para entender esto es como querer ir a la agencia de la Toyota, ver un carro, me gusta, pedir que lo quiero probar, que te den las llaves y vas a irlo a probar
y vas a andar dando vueltas por todos lados y a hacer mandados y no sé qué, ir a pasear y de ahí lo traes a devolverlo sin ninguna intención de comprarlo. Y entonces después lo devolves y unos días después vas y buscas, te vas a la agencia de la Nissan y allá haces lo mismo, sacar otro carro, lo probas, lo andas ahí y de ahí vas a devolverlo. Nunca tenías la intención de comprar ese carro. Desgraciadamente eso mismo hacen varones y mujeres en este tipo de noviazgo. Por un rato voy a usarlo, a divertirme, a tener con quien sentir cosas bonitas y por un tiempo, ¿no? Pero yo no estoy con la intención ni por cerca ni pensamiento de comprometerme o de tener algo serio. Otro tipo de noviazgo es de esta línea, son los horizontales, es el noviazgo clandestino, ¿verdad? Definitivamente no son verticales, empiezan mal. Recuerden, todo lo que empieza mal, pues lo que uno siembra cosecha, va a terminar mal. Son esos noviazgos a escondidas, que están disimulando. Cuando digo escondidas, es a escondidas de sus líderes, a escondidas de sus padres muchas veces, a escondidas de los hermanos o de algunos hermanos, porque tal vez hay otro grupo de hermanos que los avalan, que los apapañan, ¿verdad? Que los acuerpan, los animan, pero que a la hora de los tiros ellos no les van a ayudar nada, ¿verdad? Cuando les esté yendo mal, ellos no van a poder ayudarles. Entonces, este tipo de noviazgo escondidas empiezan tirando de corriente, de gusto. Entonces le empiezo a mandar un mensajito, me contesta, un versito por ahí, qué bonito este verso, 1 Corintios 13, te lo comparto, te lo dedico, y por ahí van jugando y van avanzando y usan bastante para fortalecer esa relación y ¿cómo se llama? Y alimentar la emoción. Pues todas las redes, ¿verdad? WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, todas esas. Como así nadie los ve, por las redes nadie los ve, entonces empiezan platicando poco a poco, más en confianza, y algunos llegan incluso hasta el sexting, ¿verdad? O sea, mensajes eróticos. Y también tenemos los noviazgos sin consejo. Simplemente se dejan llevar por sus emociones, se dejan llevar por sus hormonas, porque se atraen, se gustan, se sienten bonitos cuando están uno con el otro, confían en sus propios criterios. Así lo hace todo el mundo que no es cristiano desde hace tiempos, así lo hacen desde hace tiempos, y bueno, se entiende que ellos lo hagan así, ellos no conocen a Dios, pero que entre hijos de Dios se haga eso, pues no se entiende mucho, ¿verdad? Porque Dios ya nos dio su brújula, y es un gran riesgo dejarse ir sin principios bíblicos. Es un gran riesgo, pero la gente no lo cree. Y estaba el noviazgo sin consejo, ¿verdad? Pero está también el noviazgo contra el consejo, también bien delicado. Dicen, bueno, vamos a pedir consejo, ya tienen prácticamente una relación, piden consejo, pero entonces no les parece lo que se les dice. No les gustó lo que se les dice. Entonces, tal vez se les explicó que no están listos. Tal vez se les mostró que hay algunas señales de que mejor todavía no, que tienen que considerarlas fuertemente. Entonces, como no les gustó cuál fue el consejo, entonces simplemente ponen a un lado el consejo y siguen adelante con sus planes en contra del consejo. Es un riesgo tremendo, y a veces es ir, por ejemplo, en contra de un mandato de no ir en yugo desigual, el que menciona 2 Corintios 6, 14. Creen, o sea, no sé de dónde, pero hay muchos cristianos que creen que no va a pasar nada. ¿Hay yugo desigual? No, pero no va a pasar nada. Una vez recuerdo que me dijo alguien, yo le dije, pero, oíme, le digo, ese es un yugo desigual. Sí, pero no va a pasar nada. Yo sé que Dios va a tener misericordia de nosotros, me dijo. Entonces yo le dije, no, así no va a tener, porque estás como desobedeciendo a propósito, queriendo doblarle el brazo a Dios para que tenga misericordia. O sea, Dios, te voy a desobedecer y después tener misericordia de mí. No, le digo, así no funciona, te estás arriesgando mucho. Y el yugo desigual no solamente es cuando un creyente se mete con un no creyente, también es cuando
cuando uno está bien y el otro no tanto, ¿verdad? No está tan bien ubicado, aunque los dos sean salvos. O tal vez uno sí tiene la visión clara y el otro no, el otro está con otras cosas en su mente. El problema del yugo desigual, por algo es que Dios dice que no, ¿verdad? Es que el creyente o el que estaba mejor lleva las de perder. En el yugo desigual siempre lleva las de perder el creyente o el que estaba mejorcito. La figura es esta, está el creyente y el no creyente, ¿verdad? Hay un yugo desigual, ¿verdad? Es la figura de los dos bueyes que tienen que estar al mismo nivel, con aquel yugo, ¿verdad? Que es una madera, y van ahí al mismo tiempo, pero cuando un buey era más alto que el otro, entonces la más grande lleva toda la carga, va jalando todo el otro, y el otro pues va por su cuenta, y entonces el otro tiene que acoplarse. Y eso es lo que sucede usualmente. Usualmente es que el que está arriba y está el otro abajo, entonces el de arriba trata de jalarlo para que suba, para que se nivele con él, pero no puede. Y resulta que es más fácil que el de abajo lo jale. Y eso es lo que termina sucediendo usualmente, que el de abajo jala al que estaba arriba y lo jala para abajo. En todos estos casos, cuando se casan, el fundamento es bien frágil, bien frágil. En realidad lo que hay ahí es un egoísmo de cada uno de los dos disfrazado de amor. Pero solo es cuestión de tiempo para que en esa relación, en ese matrimonio estén empantanados, estén como en arenas movedizas, ¿verdad? Las arenas movedizas son esas que entre más se mueven para querer salirse, más se están hundiendo. Creo que aquí hay unas fotos, ¿verdad?, que nos muestran algo de las arenas movedizas, lo hemos visto en algunas películas. Cuando alguien está en arenas movedizas y que entre más quiere hacer algo, más se hunde y más se complica todo el matrimonio, lo que necesitan es ayuda externa, que los ayuden con un lazo de largo incluso, ¿verdad? Y precisamente ese lazo es el que se menciona en Eclesiastés 4:12, el cordón de 3 dobleces, que es el Señor, ¿verdad? Se les ayuda, pero desde afuera, y cuesta sacarlos de ese empantanamiento. Recuerdo que una vez una hermana me vino a decir después en consejería, al tiempito, ¿verdad?, de estar casada, me dijo, ¿por qué? Me reclamó, ¿por qué no me impidió que me casara con ese hombre? Me hubiera obligado a no casarme con él. Me lo dijo llorando y en serio. Y yo le dije, no podemos hacer eso, no podía yo hacer eso. Lo único que podemos hacer es advertirles, aconsejarles. Y eso me recuerda una pasada de Pablo, creo que ilustra bastante bien lo que vivió Pablo en capítulo 27 del libro de Hechos. Desde el verso 13 en adelante, dice, bueno, llevaban a Pablo, lo llevaban en un barco para Roma, y ese día habían hecho una parada y arrancaron de nuevo su viaje, zarparon de nuevo desde la isla de Creta. Cuando iban saliendo, miraron que había una brisa, que había un viento, que las nubes estaban poniendo negras, oscuras ahí. Y entonces Pablo le dijo, él iba como prisionero, y Pablo le dice al capitán y ahí a los marineros que les aconsejaba que no zarparan, mejor hubiéramos de esperarnos, no zarpemos. Pero no le hicieron caso. Y entonces, dice el verso, no mucho después, empezó un huracán terrible, y el barco se movía y se tronaba, parecía que se iba a rajar y quebrar, y era horrible. Ellos estaban gritando y toda la cosa, y en un momento que ya no podían controlar el barco, y dice que tuvieron que dejarse llevar por la tormenta, al punto que pensaron que ya no tenían esperanza para salir adelante, salir vivos de todo esto. Incluso tuvieron que tirar muchas cosas al mar, dice ahí. Agarraban paquetes, agarraban bolsas, agarraban comida, lo tiraban todo al mar para aligerar un poco las cosas. Y entonces, en el verso 21, Pablo se levanta y les dice, ustedes debieron haberme hecho caso al principio, cuando yo les dije, y no hubieran salido de Creta.
Así se hubieran evitado todos estos daños y todas estas pérdidas. Cuando Pablo les advirtió, los aconsejó, no quisieron hacer caso. Ustedes no me hicieron caso, no quisieron hacerme caso. Hubiera sido mejor si me hubieran hecho caso. Al final, pues, vemos ahí el capítulo que Dios les ayudó, pero pasaron por mucho sufrimiento y tuvieron que perder muchas cosas. Y así nos pasa cuando no hacemos caso, especialmente en temas como este. Solo por no hacer caso al Señor, a saber a qué huracán nos vamos a estar metiendo. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Yo creo que no. Es mucho mejor el noviazgo vertical. Muchísimo mejor. Pero antes quiero hacerles unas advertencias. Tómenlas en serio. Si no estás pensando en casarte, mejor no penses en tener un noviazgo. Porque eso es querer usar a esa otra persona, ¿verdad? Así como el carro del ejemplo que puse hace un ratito, ¿verdad? Eso es egoísmo, eso es querer usar a esa persona. Y al mismo tiempo que esa persona te va a estar usando a ti, ¿verdad? Entonces, si no estás pensando en casarte, no penses en noviazgo. Otra advertencia, si no podés casarte, aún querés casarte, pero no podés casarte, por alguna X o Y razón, si no podés casarte, entonces tampoco no estés pensando en casarte. No estés pensando, en noviazgo. Si no podés casarte, no penses en noviazgo. Casarte es una decisión tan importante que no le podés dejar esa decisión a tus emociones, a tus hormonas. Eso es meterte sin brújula, ¿verdad? El riesgo es alto a que te vas a perder. Te vas a perder en ese terreno desconocido. ¿Verdad? Si te vas a casar, si te querés casar y estás listo para casarte, déjate ir con la brújula. Con la brújula. Entonces hablemos de esa brújula. El noviazgo vertical no es una fórmula secreta, escondida ahí, solo para unos pocos privilegiados. No, aquí está. Ahí está para todos. Para todo el que quiera seguir la brújula. Ahí está. Voy a mencionar, hay bastantes elementos. Yo voy a mencionar tal vez los más importantes. En primer lugar, una característica del noviazgo vertical es que mira primero a Dios. Es vertical. Mira hacia arriba primero. Primero es con bastante tiempo anterior. Colosenses 3:2 dice, llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no de las cosas de este mundo. Es bien clara la instrucción. Aquí las cosas, la manera de pensar de este mundo, no llenen su mente con eso. Llenen su mente con las cosas de arriba. Entonces, ¿qué pensamientos de arriba necesito para tener un noviazgo vertical? Primero, llenar mi mente, estar seguros con mucha base bíblica de que Dios es bueno. De que Dios es bueno, que es mi Padre y es un Padre amoroso, que Él quiere y Él tiene planeado lo mejor para mí. Entonces vamos a empezar por deleitarnos en su amor. Que sea Él, principalmente, únicamente, el que nos haga felices. El noviazgo horizontal lo ve de otra manera. Simplemente no mira para arriba porque no confía en Dios. Entonces se pone a buscar por su cuenta, ¿verdad? Con sus tácticas, con sus estrategias. Y ese noviazgo horizontal es el producto de tener en su mente cosas como piensa este mundo, ¿verdad? Sobre el tema de esto, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo te concentres en amar al Señor, va a ser mejor. Eso va a ir provocando que poco a poco Él va a ir trayendo a alguien para que ames a esa persona como Él quiere. Dios no te va a traer a alguien para que ames a esa persona más que a Dios. Eso sí, Dios no lo va a hacer. Dios no va a traerte un ídolo. Olvídate de eso. Dios quiere por eso que primero lo ames a Él y Él sea tu felicidad
para que entonces te va a traer una persona, pero Él no te va a traer a alguien que se va a convertir en tu Dios, tu ídolo, es mi felicidad, es mi vida, porque sin Él, sin ella, sin Él, mi vida no tiene sentido. Eso no debe de pasar. Segundo, otra característica del noviazgo vertical es crecer en madurez. Hay que crecer en madurez. Yo he visto que algunos se hacen la pregunta, yo recuerdo que yo me la hacía cuando era soltero, ay, ¿con quién me iré a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me casaré? Pero llegué a entender que antes que esa pregunta hay otra pregunta más importante, mucho más importante, y es ¿con quién se casará la persona que se case conmigo? ¿Verdad? Esa persona que se case conmigo, ¿con quién se va a estar casando? Y eso implica entonces que antes de fijarnos en otros, ¿verdad? Nos fijemos en nosotros primero. En el mundo lo hacen así, ¿verdad? Que se fijan para allá y hasta hacen una listita, ¿verdad? De yo quiero que sea alto, guapo, o que ella sea de pelo rubio, o que ella sea de ojos verdes, o que él sea intelectual, o que le guste la música romántica, a que a ella le guste no sé qué, el monte, las montañas, y empiezan con una lista ahí, que le guste el fútbol, que le gusten los juegos. Es una lista que hacen incluso con lujo de detalles, ¿verdad? No es que sea malo. Pero más importante es que hagamos una lista de cómo soy yo hoy. Hacer una lista de cómo sos hoy, ¿verdad? Porque eso es lo que se va a llevar esa otra persona que se case contigo. Entonces, ponte a pensar, esa persona que se casaría conmigo, ¿qué se lleva? ¿Se llevará un peleón? ¿Un celoso? ¿Un resentido? ¿Un resentido o una resentida? ¿Se lleva una persona egoísta el que se case conmigo? ¿Se llevará a alguien inseguro? ¿A alguien vanidoso? ¿Se llevará a alguien materialista? ¿Se llevará a un inmaduro? ¿Qué se lleva a esa persona? ¿Se lleva a alguien con algún vicio? ¿Con qué pecados se lleva esa persona si se casa conmigo? Haz estas preguntas. ¿Qué se lleva esa persona hoy? ¿Qué se llevaría hoy? Ya después de que hagas esa lista y contestes esas preguntas, entonces ya puedes ver si esa persona la empiezas a analizar con esas mismas preguntas. Y si yo me caso con esa persona, ¿me estoy llevando una peleona, un peleón? ¿Un vanidoso, un materialista? ¿Verdad? Hay que fijarse en cosas. ¿Cuándo no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos casamos con el carácter de la otra persona y la otra persona se casa con el carácter nuestro. Es con el carácter, no es con la cara bonita, no es con el modo, ¡ay, qué modo tan lindo! No, es el carácter. Con ese es el que vamos a estar casados 24 horas al día el resto de la vida. Porque, por cierto, el noviazgo vertical está pensando que cuando ya quiere casarse es para el resto de su vida. Cualquier otro pensamiento ya no es vertical. 3. Hazte experto en tu rol. Esta es otra característica del noviazgo vertical. Es decir, prepara el camino. Anda preparando el camino para lo que Dios manda para cuando ya estés en el matrimonio. Por ejemplo, los varones. Los varones, tienes que saberlo, recordarlo, que cuando te cases Dios manda a los casados a mostrarle amor a su esposa todos los días. Que hay que amarla como Cristo. Entonces, como Cristo ama a la iglesia. Entonces, aprende a mostrarle amor a tu mamá, a tus hermanas. Practica con ellas. Ahí las tenés en tu casa, en tu familia. Practica con ellas. Porque ese ejercicio de mostrarle amor a tu mamá, a tus hermanas, pase lo que pase, todos los días, cuando ellas estén nice, cuando ellas no estén nice, te practica para cuando estés casado. A las mujeres, bueno, Dios les manda a las casadas sujeción y respeto a sus maridos. Entonces aprende a ser respetuosa y sujeta con tus autoridades. ¿Cuáles son tus autoridades hoy? Tus papás, tus líderes de la iglesia, tus jefes en el trabajo, ¿verdad? Todas las figuras de autoridad,
mostrarles respeto y sujeción. Aunque el feminismo hoy te diga que eso es malo y estén en contra de todo eso, aún las feministas cristianas, de todos modos es Dios quien lo manda. No es la iglesia, no somos los hombres que inventamos eso, fue Dios quien lo dijo. Por cierto, entonces en esto de que el hombre muestre amor a su esposa, que la esposa sea sujeta y respetuosa, lleva implícito muchas cosas. Y una característica importante entonces, para irse practicando para el matrimonio, y eso lo hace el noviazgo vertical, desde antes de estar tomando pasos para casarse, ya está poniendo las bases sólidas, ¿verdad? Y es ser enseñable. Ser enseñable, eso es increíble, ser enseñable y humildes, por supuesto. Entonces eso nos lleva a otro elemento del noviazgo vertical, y es que Dios manda, o sea, recordamos que Dios manda que cuando el hombre se casa dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Hay que dejar a ambos padres. Entonces, la implicación que está en ese verso es que se trata de que te vas a hacer cargo, los varones, te vas a hacer cargo económicamente de tu esposa, de tu familia, y que vas a dejar de depender de tus papás. Ambos, el muchacho y la muchacha, ambos van a dejar de depender económicamente de sus papás y luego emocionalmente van a dejar de depender de sus papás. Se van a dejar a padre y madre, ¿verdad? Simplemente quiere decir dejarlos físicamente, no vivir en la misma casa, dejarlos económicamente, no depender económicamente, dejarlos emocionalmente, no ser dependiente de ellos, no ser mamitis, papitis, ¿verdad? Otra característica es hacerse experto en fidelidad. ¿Qué quiere decir eso? Que durante tu soltería cuides tu relación con el sexo opuesto, que haya pureza. La Biblia, la brújula, nos guía diciendo que tratemos a los del sexo opuesto como hermanos, con pureza, tranquilos, sin andar ahí con cosas. Entonces hay que cuidar el testimonio de los hermanos, de las hermanas, y a la vez, para hacernos expertos en pureza, hay que cuidar nuestra mente, de lo que vemos, de lo que estamos escuchando, de las influencias. Y una cuarta característica de ese noviazgo vertical es pedir consejo. Una vez que ya creas que estás listo, o más o menos listo, no 100% perfecto, entonces llegó el momento de que pidas consejo. Y primero se lo pides a Dios. ¿Te fijaste que todos los anteriores pueden pasar mucho, toda tu soltería? Entre más temprano empieces, mejor. Pero llegó el momento que digas, yo estoy más o menos listo, quiero casarme, entonces pides consejo, hablas con Dios de eso, y después que Dios te vaya poniendo en la mente esa persona, y de repente Dios va a estar trabajando también en la otra persona, y luego, varones, le pides consejo a tus líderes. Y eso, dice Proverbios 15:22, es para afirmar tus pensamientos. Para pedir permiso, es para afirmar tus pensamientos. Obviamente, queda por sentado de que si estás pidiendo consejo para casarte es porque lo piensas hacer en poco tiempo. No es como que, ya me quiero casar, qué bueno, etcétera, qué bien. ¿Y para cuándo? De aquí unos 2 o 3 años. Entonces, está bromeando, ¿verdad? Es decir, no, si estás pidiendo consejo es porque ya estás listo, ya estás decidido, y de ahí pues lo que nos tardemos en los trámites, ¿verdad? Que puede llevar unos pocos meses, especialmente ahora en la pandemia, que se facilita un montón de cosas, ya no se necesita hacer muchas cosas complejas para casarse, ¿verdad? Quiero terminar entonces con un par de tips extras. Voy a hablar primero con las mujeres. ¿Qué buscan los buenos hombres en una mujer? Una vez que se casan y pasa aquella emoción del noviazgo, de la boda, de la luna de miel, regresan y empieza ya la vida normal, ¿verdad? Que semana tras semana pues ya están en la vida normal, es bonito, pero cuando ya baja aquella emoción de la boda y de todo eso, entonces los hombres anhelan una mujer que les dé apoyo a su vida espiritual. Una mujer que no interrumpa ni desanime su búsqueda de Dios.
Una mujer que lo apoye y lo acompañe en cumplir la misión de hacer discípulos para Dios. Una mujer que le dé paz, respeto, admiración y por supuesto pasión, ¿verdad? Que le dé perdón y apoyo en sus debilidades. Una mujer que lo trate como un hombre y no como un niño. Y una mujer que él se da cuenta que está orando por él. Cosas como esa es la que busca un buen hombre en una mujer. Ahora hablemos a los varones. ¿Qué buscan las buenas mujeres en un hombre? Quiero hablar de eso. Después que pasa la emoción de la boda y todo eso, esa mujer quiere que quede ahí un hombre fuerte pero sensible. Que no la trate mal, a pesar de que ella ande unos días ahí que él venga reventado de su trabajo, que tenga 1000 problemas, a pesar de lo que sea, que él nunca la trate mal. Eso anhela una mujer. Las rosas, los piropos no sirven a la hora en que los bebés están llorando. Cuando el cansancio y la falta de sueño golpean fuerte y ella se pone a llorar las lágrimas que ella nunca pensó que iba a derramar de tantas cosas, que los niños, que la casa, que su trabajo, que esto, el otro. Cuando ella no ha salido de la casa en una semana, no se ha duchado, no sabe cuándo fue la última vez que se lavó los dientes, no sabe cuándo fue la última vez que comió tranquilamente una comida completa, ella anhela que entonces cuando llegue cansado su esposo a la casa, cansadísimo, que venga él y le diga: anda a descansar, yo me voy a encargar de los niños. Yo me voy a encargar de esto, yo voy a lavar ahí los trastes. Un hombre que no le exija perfección física. Un hombre que la lleve más y más cerca del Señor cada día. Y un hombre que la haga cómplice de sus aventuras para el Señor. Esta y muchas cosas similares son las cosas que anhela el alma de un hombre, el alma de una mujer. Así que tu convicción sea el noviazgo vertical. No te imaginas de lo que te pierdes si te vas por el noviazgo horizontal. Solo el noviazgo vertical le da gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Te pido por todos los solteros, por los padres, para que esta convicción sea firme, para que podamos ser más efectivos, Señor, en nuestra relación contigo, en el evangelismo, en hacer discípulos, en darte gloria a ti, Señor. Te encomiendo a cada uno de estos hombres y mujeres que aún no se han casado y que puedan agarrarse firmemente de un noviazgo vertical para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El Señor viene pronto.